Vivimos en la era de la simulación. Desde el momento en que despiertas, tu mente es bombardeada por una narrativa diseñada cuidadosamente para mantenerte hambriento. Mira a tu alrededor, enciende tu teléfono. El mundo moderno, con sus luces de neón y sus algoritmos infinitos, te grita una sola consigna: no eres suficiente hasta que tengas más. Te han vendido una jaula de oro. Te han convencido de que la libertad financiera se parece a un garaje lleno de superdeportivos, a relojes que cuestan más que una casa y a la validación efímera de extraños en Internet. Pero déjame hacerte una pregunta honesta. Si esa es la receta de la felicidad, ¿por qué los consultorios de los psicólogos están llenos de millonarios deprimidos? ¿Por qué la ansiedad se dispara al mismo ritmo que el consumo? Hace 2000 años, en el corazón de un imperio que dominaba el mundo, un hombre descifró este código. No era un monje que vivía en una cueva. Era Lucio Anneo Séneca, el hombre más rico de Roma, el consejero del emperador, un hombre que poseía viñedos, palacios y barcos, una fortuna que hoy humillaría a muchos magnates de Wall Street. Y sin embargo, Séneca escribió una verdad que el mercado actual intenta ocultarte desesperadamente. No es pobre el hombre que tiene poco, sino el hombre que anhela tener más. En Apex Global, hoy no vamos a hablar de cómo ganar dinero rápido, vamos a hablar de cómo construir una mente rica. Vamos a explorar la intersección prohibida entre la psicología del comportamiento y la sabiduría estoica antigua. Porque si no arreglas lo que ocurre dentro de tu cabeza, ninguna cantidad de dinero en tu cuenta bancaria llenará el vacío. Bienvenido al protocolo de la verdadera riqueza. Para escapar de la trampa, primero debes entender el mecanismo que la activa. La neurociencia moderna tiene un nombre para esa sensación de vacío que regresa poco después de comprar algo nuevo. Se llama adaptación hedónica. Funciona así. Tu cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad constante. Cuando compras ese coche nuevo o ese teléfono de última generación, tu cerebro libera un pico de dopamina. Sientes euforia, sientes que has llegado, pero la biología es cruel. En cuestión de semanas o incluso días, esa euforia se evapora. El objeto brillante se vuelve normal, se vuelve invisible, y tu nivel de felicidad regresa exactamente al mismo punto donde estaba antes de gastar el dinero. Es una rueda de hámster invisible. Corres, gastas, te esfuerzas, pero nunca avanzas emocionalmente. Los filósofos del siglo XVIII identificaron un fenómeno similar. Lo llamaron el efecto Diderot. Dice que la introducción de una nueva posesión en tu vida crea una espiral de consumo. Compras una chaqueta de lujo y de repente tus pantalones viejos parecen inadecuados. Así que compras pantalones nuevos, luego los zapatos, luego el reloj. Tu identidad se vuelve inestable y necesitas actualizar toda tu vida para mantener una coherencia falsa. Los antiguos romanos, aunque no tenían resonancias magnéticas, entendían esto perfectamente.
Vieron cómo su imperio se pudría desde dentro por el exceso. Banquetes donde se comía hasta vomitar para seguir comiendo. Fiestas que duraban días. Y sin embargo, la tristeza y el suicidio eran epidemias entre la aristocracia romana. El problema no es el dinero. El problema es que estás intentando saciar una sed espiritual con agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y el sistema económico actual depende enteramente de que nunca dejes de tener sed. A menudo se comete un error fatal al interpretar el estoicismo. Muchos imaginan al sabio como una asceta, alguien que desprecia todo placer material, un hombre que vive en la miseria por elección propia. Pero esa no es la visión de los grandes filósofos, ni de los emperadores. Para el estoico, el dinero pertenece a una categoría fascinante llamada indiferentes, preferidos. Imagina una balanza. En un lado, tu carácter, tu integridad, tu paz mental. Eso es lo único que realmente importa, lo único que está bajo tu control absoluto. En el otro lado, la riqueza. El dinero no es bueno por sí mismo, tampoco es malo. Es simplemente un amplificador. Si eres pequeño de espíritu, el dinero te hará patético y cruel. Si eres un hombre de virtud, el dinero será la herramienta con la que construyas un legado. Séneca, a pesar de sus inmensos palacios, mantenía una distancia psicológica con sus posesiones. Él decía, la fortuna no tiene poder sobre el sabio, porque el sabio no guarda nada en ella que no pueda devolver sin dolor. Esta es la clave de la psicología financiera antigua. Debes poseer tus bienes, pero nunca permitir que tus bienes te posean a ti. Hoy, la mayoría de las personas no tienen una cuenta bancaria. Su cuenta bancaria los tiene a ellos. Sus noches de sueño dependen de un gráfico rojo o verde en una pantalla. Han entregado su tranquilidad a algo que el destino puede arrebatarles en un segundo. El estoico se entrena para ser un capitán que disfruta del viento a favor, pero que sabe remar con la misma calma cuando llega la tormenta. No se trata de ser pobre, se trata de ser inquebrantable ante la posibilidad de la pobreza. Y cuando dejas de necesitar el dinero para validar tu existencia, ocurre algo paradójico. Empiezas a atraerlo con más facilidad, porque tus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la estrategia y de la claridad. Entender la filosofía es solo el primer paso, pero la excelencia, como decimos en Apex Global, es un hábito. Para blindar tu economía y tu mente, debes aplicar lo que llamamos el protocolo de la fortaleza financiera. 3 reglas innegociables. Regla número 1. La auditoría del deseo. Cada vez que sientas el impulso de realizar un gasto importante, detente, respira. La psicología moderna lo llama compra impulsiva. Los estoicos lo llamaban pérdida de soberanía. Hazte esta pregunta. ¿Estoy comprando esto para mejorar mi capacidad de servir a mi propósito? ¿O lo compro para que otros piensen que soy exitoso? Si la respuesta es la segunda, estás pagando un impuesto al ego. Y el impuesto al ego es la forma más rápida de arruinar tu futuro. Aprende a encontrar el lujo en la utilidad, no en la exhibición. Regla número 2. La práctica de la pobreza. Una vez al mes,
Durante 3 días, vive como si lo hubieras perdido todo. Come de forma extremadamente sencilla. Viste tus prendas más básicas. Evita cualquier lujo innecesario. Séneca lo hacía para recordarse que el lecho de paja no es tan incómodo y que el pan seco sacia el hambre igual que un banquete. Cuando te demuestras que puedes ser feliz con lo mínimo, destruyes el arma más poderosa que el sistema tiene contra ti, el miedo. Un hombre que no teme ser pobre es un hombre que no puede ser manipulado, ni por un jefe, ni por un cliente, ni por una deuda. La libertad financiera real comienza cuando el miedo a la escasez desaparece. Regla número 3. Compra libertad, no estatus. El dinero tiene un solo propósito noble: comprar tu tiempo. Cada moneda que ahorras e inviertes con disciplina es un soldado que lucha por tu autonomía. En lugar de actualizar tu coche para competir con tu vecino, usa ese capital para comprar semanas, meses o años de libertad. La verdadera riqueza no es el saldo en tu cuenta bancaria, es el número de días que puedes vivir sin que nadie te diga qué hacer. Eso es lo que los romanos llamaban otium, tiempo dedicado al crecimiento del espíritu y al legado. Construye un patrimonio que trabaje para ti, para que tú dejes de trabajar por migajas de validación externa. Al final del día, el dinero es solo energía. Puede ser el combustible que incendie tu vida en una espiral de deseos superficiales, o puede ser la piedra angular sobre la cual construyas un legado que trascienda tu propia existencia. Recuerda las palabras que resonaban en los pasillos de los palacios romanos: memento mori. Recuerda que vas a morir, y cuando ese momento llegue, no te llevarás tus cuentas bancarias, ni tus títulos, ni tus posesiones. Lo único que quedará será la huella de tu carácter y el impacto que dejaste en el mundo. La verdadera riqueza es la autarquía, el gobierno absoluto de uno mismo. Un hombre que domina sus impulsos, que no se deja quebrar por la escasez, ni corromper por la abundancia, es el hombre más rico del planeta, aunque no posea un solo denario, porque su tesoro está guardado donde la fortuna no puede alcanzarlo, en su propia mente. Si has llegado hasta aquí, ya no ves el dinero como el mundo te enseñó a verlo. Ahora lo ves como un estoico, como un emperador de tu propia vida. En Apex Global, no buscamos seguidores, buscamos arquitectos de su propio destino. Si este mensaje ha resonado con tu búsqueda de excelencia, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Únete a una comunidad que valora la sabiduría antigua en un mundo moderno que ha perdido el norte. Pero recuerda, la mentalidad es solo el mapa. Para llegar al destino, necesitas el motor. La riqueza requiere ejecución implacable, y la ejecución requiere matar a tu mayor enemigo, la pereza. Por eso, en nuestro próximo video, te revelaremos el protocolo de la disciplina infinita. No te lo puedes perder. La excelencia no es un acto, es un hábito. Empieza a construir el tuyo hoy. Nos vemos en la cima.